Buenos días, ingeniero. Buenos días con todos. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y estamos en el curso de Mecánica de Fluidos. Bueno, a continuación vamos a realizar un ensayo sobre la tensión superficial de un fluido. Mi grupo está conformado por Ventura Reyes, Jorge Javier, Torres González Selvis y quien les habla, Poema Ledesma Braxton Sebastián. Objetivos del ensayo serían observar mediante la experimentación la propiedad de tensión superficial de un fluido, en este caso va a ser el agua. Bueno, el experimento que vamos a realizar es de la tensión superficial. Los siguientes materiales: un vaso, papel, aguja, agua y jabón. Jabón líquido en este caso. Bueno, antes de empezar con el experimento tengo que explicar qué es la tensión superficial, la cual es una propiedad originada por las fuerzas de atracción entre moléculas de agua, que se da en la interfaz líquido-gas, es decir, en la parte superficial. Según Arquímedes, el empuje que experimentan los objetos macizos de metal no es suficiente para mantenerlos a flote, y debido a eso entonces bajan. Bueno, sin embargo, si son objetos de menor peso y los situamos con cuidado, o como en este caso con papel, gracias a la fuerza de la tensión superficial se van a mantener. Em, la, la tensión superficial se puede observar como una capa como una goma elástica que hace que una fuerza se dirija hacia arriba tangencialmente a la superficie, lo cual hace que se mantenga en reposo. Esta fuerza, medida por unidad de longitud, es la fuerza de tensión superficial. Bueno, a continuación vamos a realizar el experimento. Vamos a realizar el experimento eh, ingresando un poquito de papel. Lo depositamos en la parte en la superficie y vamos a poner la aguja muy delicadamente. Luego procederemos a retirar ese papel que hemos puesto. Por acá agujamos, por aquí empujamos y por aquí lo retiramos. Como ven, la aguja está flotando, esa aguja está flotando. Bueno, procedemos a echar jabón líquido. ¿Para qué? Para romper esa barrera que existe. Estamos echándole y se cae. ¿Por qué se cayó? Porque el jabón líquido es un tensioactivo que hace que se rompa la barrera y rompa esa fuerza de tensión superficial. Muchas gracias. A continuación vamos a realizar otro experimento de tensión superficial. Los materiales a utilizar son una malla, como tenemos acá que le he recortado de un colador, un recipiente para que no caiga el agua, una jarra como tenemos acá llena de agua, también una botella que no tenga el pico tan ancho para poder poner la malla encima, una liga, también un mondadiente. Bueno, el procedimiento consiste en que vamos a tener la botella, taparla con la malla, poner la liga encima y darle un nudo. Luego vertiremos agua encima de ella. Veremos ahí cómo el agua puede entrar a través de esta malla. Luego le daremos vuelta, poniendo acá en nuestra mano, y verán cómo el agua acá se va a formar una capa de tensión superficial que no permitirá que el agua salga. E incluso podremos hasta meter un mondadientes y el agua no va a caer. Esto se ve gracias a la capa que se genera por la fuerza de tensión superficial del agua. Bueno, a continuación vamos a realizar otro ensayo de tensión superficial, en donde a este recipiente que está con una malla que hemos tenido y la liga vamos a echarle agua. Como ven, está casi lleno de agua, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a hacer esto. Lo agarramos, lo metemos en nuestra mano
y lo volteamos. Como ven, el agua no cae, pero sí ha entrado. Entonces, ¿por qué se da esto? Se da porque las moléculas de agua están en contacto con el aire. Esto genera una fuerza, la fuerza de tensión superficial, creando una capa como una goma elástica que no permite el paso del agua. Y eso, ahí se observa claramente el fenómeno de tensión superficial. Y observemos, cuando metemos un mondadiente en este caso, cómo hasta lo permite entrar. Y ahí se queda. Igual sigue el agua sin caer. Bueno, ahí observan el fenómeno de tensión superficial. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de otro experimento relacionado con la tensión superficial. El experimento se denomina tensión superficial sobre una moneda. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una propiedad de un fluido originado por las fuerzas que existen de cohesión entre molécula y molécula del fluido. ¿Qué fluido se va a utilizar en esta ocasión? El agua. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Una pipeta o gotero, una moneda, el agua, y también creímos pertinente añadir un colorante para una mayor apreciación del experimento. En el siguiente video se mostrará paso a paso cómo se llevó a cabo el experimento y después una breve explicación del por qué sucedió este experimento. Gracias. Ahora mostraremos el experimento paso a paso. Consiste en añadir el agua con el gotero encima de la moneda hasta formar una capa que rodee completamente la moneda. Como podemos observar, ya se ha formado una capa encima de la moneda, pero esta capa, como pueden observar, se asemeja a una esfera, a una cúpula. Esto es debido a la tensión superficial. Todo el agua que se mantiene ahí se mantiene unida debido a las fuerzas de atracción que existen entre molécula y molécula. Pero este tiene un límite. Al ir añadiendo más agua va a llegar un punto en el que la tensión superficial no lo va a soportar y va a terminar por derramarse. Como pudieron ver, la tela, por así decirlo, que cubría la moneda ha llegado a su punto límite y se ha fracturado. En este fenómeno podemos observar la tensión superficial. A continuación se mostrará unas pequeñas definiciones para entender el por qué sucedió esto. En el siguiente esquema observamos dos cosas: la tensión superficial que se formó en la moneda y la molécula de agua. Empecemos por la molécula de agua. La molécula de agua tiene carácter polar. ¿Qué quiere decir esto? Que por un extremo tiene carga positiva, como se da acá en el hidrógeno, y por el otro tiene carga negativa. La diferencia de polaridad es la responsable de que las moléculas de agua se atraigan entre ellas, ya que el extremo positivo de una molécula atrae el extremo negativo de otra. La existencia de gran cohesión entre las moléculas de agua explica que cuando vamos añadiendo las gotas sobre la moneda, éstas no se mantengan separadas, sino que se juntan en una única gota cada vez más grande. ¿Por qué no se desborda el agua en un inicio? El motivo es el siguiente.
Las moléculas que están situadas en el interior del líquido están rodeadas de otras moléculas de agua por todas partes. Como las fuerzas de cohesión aparecen en todas las direcciones, la fuerza resultante sometida es cero. En cambio, en la superficie del líquido, la cohesión ocurre lateralmente y hacia el interior, porque hacia arriba no hay contacto con más moléculas de agua. En este caso, la fuerza hacia los costados termina anulándose y solo queda la fuerza hacia el interior. Es por esto que queda bordeando toda la moneda, porque las moléculas en la superficie terminan con una fuerza hacia el interior. La tensión superficial del agua justifica muchas cosas, por ejemplo, que las gotas tengan formas esféricas o que determinados insectos puedan caminar sobre la superficie del agua. En nuestro experimento, la tensión superficial es la responsable de que se forme una gran cúpula encima de la moneda. Muchas gracias. Bueno, vayamos ahora con un experimento mucho más divertido. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un pedazo de cartón o plástico, la cual recortaremos de la siguiente manera. También necesitamos un gotero de jabón líquido y por último una bandeja llena de agua. Vamos al experimento. Como podemos ver, nuestro pescado adquirió velocidad cuando nosotros introducimos el jabón líquido y rompimos la tensión superficial del agua. Pero, ¿por qué sucede esto? Para entenderlo, veamos algunos conceptos. Eh, Viendo desde una vista aérea, podemos notar la superficie que entra en contacto con el aire del agua. En ella vemos moléculas. Notamos que estas moléculas están atraídas unas con otras. Por ejemplo, la molécula del centro, vemos que es atraída por las moléculas que están alrededor de ella. Y a su vez, esta molécula también está atraída por las moléculas que están alrededor de ella. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros quitamos una molécula o un grupo de moléculas que están ahí en el centro? Vemos este ejemplo. Nosotros hemos quitado la molécula que está en el centro o hemos disminuido su tensión. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que existe la tensión todavía en las moléculas que están alrededor de ella. Vemos que acá hay fuerzas, las cuales anteriormente se estaban compensando. Sin embargo, al nosotros notar la ausencia de una fuerza en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Existe una fuerza leve en sentido contrario a donde hemos quitado o hemos disminuido la tensión del agua. Para entender un poco más esto, veamos el siguiente ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, que está un grupo de personas tirando de una soga. Cada una de estas personas tiene la misma fuerza, lo que genera que exista un equilibrio entre ellas. Pero ¿qué es lo que pasa si es que nosotros cortamos la soga? Si es que nosotros cortamos la soga, vemos que las personas, debido a la fuerza que están generando hacia el sentido contrario, cada una de ellas, vemos que estas personas se van a alejar o se van a caer. De la misma forma pasa con las moléculas de agua. Nosotros, al romper la tensión superficial en un punto, hacemos que las moléculas que están a su alrededor se vayan o se dirijan hacia el sentido contrario, donde se generó esta ruptura de la tensión. Pues ahora bien entendido esto, podremos explicar qué es lo que pasó con nuestro pescado. Nosotros vimos que nuestro pescado tenía esta forma curiosa, ¿no? Le dejamos un orificio en el centro y por ella un canal. Este canal fue clave para que nuestro experimento cumpliera, ¿no? ¿Por qué?
Porque nosotros notamos que echamos nuestra gota de jabón líquido en este punto. Si nosotros rompemos la tensión superficial en este punto, las moléculas que aún están siendo atraídas debajo del pescado, como vimos, tienden a jalarse unas de otras. Estas moléculas que están más fuera tratan de jalar las moléculas que están más adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá hemos dejado un canal y las moléculas que estaban por acá comienzan a jalar, pero comienzan a jalar solamente las moléculas. Sin embargo, las moléculas que estaban por acá comienzan a jalar de igual modo, pero estas moléculas están adheridas con el pescado, haciendo que existan fuerzas las cuales que no compensan con las de acá, haciendo que el pescado se vaya en dirección contraria a donde está el canal por donde desfoga su fuerza, ¿no? Y de esta manera nuestro pescado adquiere velocidad. Notamos que nuestro pescado tiene una forma muy singular, y a su vez vemos aquí una circunferencia la cual está allegada por un canal. Este canal es sumamente importante, ya veremos por qué. Las moléculas aún están tensadas debajo de la superficie de este pescado. Nuestro material que usamos, en mi caso, es plástico. Este material está adherido aún al agua, por lo tanto, hay moléculas en todo el área de este pescado. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros rompimos la tensión superficial en este punto. ¿Qué pasó cuando rompimos la tensión superficial en este punto? Como hemos venido observando, las moléculas que están a su alrededor aún contienen o guardan fuerzas, las cuales están tirando unas de otras. Y como vemos, al no existir fuerzas en este punto, entonces tienden a jalar. Y entonces las moléculas que están por aquí jalan a las moléculas que están por acá, creando una velocidad. Sin embargo, podrían decir, pero por acá también hay moléculas y están jalando en el mismo sentido. ¿Por qué el pez se va en esa dirección? Pues acá vemos la importancia de este canal. También hay moléculas que están tirando en este sentido, sin embargo están tirando solamente a las moléculas que están de agua en este canal. Sin embargo, acá están tirando juntamente a las moléculas y al material. Entonces, la diferencia de esta área hace que exista una diferencia de fuerzas en ese sentido para allá. Esto crea una velocidad en consecuencia y a su vez hace una velocidad, lo que hace que nuestro pescado se mueva finalmente. Eso es todo.